Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos con el desarrollo de un tema más del curso de lenguaje. El título del tema para hoy es tildación enfática. En semanas anteriores hemos venido desarrollando temas como la acentuación general, tildación diacrítica y el día de hoy viene este tema. ¿Qué cosa comprenderá la tildación enfática? ¿Por qué será importante dominar o aprender este tema? Pues tiene sus motivos. Ustedes y yo tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida una competencia llamada ortografía. Tenemos que ser perfectos ortográficamente. La ortografía comprende no solamente aprender la normativa del uso de las grafías o letras, sino también dominar el campo de la acentuación o tildación, pero además la puntuación. Esos tres temas comprenden lo que es ortografía. Entonces estamos todavía en ese aprendizaje, poder dominar por completo este aspecto. Ustedes y yo tenemos que ser competentes al dominar la ortografía en nuestro diario vivir, no solamente en el hablar, sino también en el escribir. Por eso te ruego, te pido que te alejes de todo lo que te puede estar distrayendo ahí en tu casa y prestes bastante atención a este video. Vamos a iniciar con la clase y vamos a observar y a leer estas viñetas de una historieta. Cuando eras chico, ¿qué programas de televisión te gustaba más? Pregunta el niño al adulto. Y el adulto le responde: cuando yo era chico, no había televisión. ¿No? Se pregunta extrañado el niño nuevamente. ¿Y entonces para qué eras chico? ¡Qué raro!, dice el menor. En estas viñetas hemos notado que hay palabras escritas en color negrito. Y hay una particularidad entre ellos: el cuándo, el qué, el cuándo, el qué, el qué. ¿Sabremos cuándo tildar estas palabras que al parecer son pronombres y adverbios? ¿Sabremos tildar a estas palabras adecuadamente? ¿Sabremos cuándo hay que tildar y cuándo no? De eso vamos a encargarnos su estudio el día de hoy. La definición del tema. ¿Qué cosa es tildación enfática? Es la tilde que se grafica para poder señalar el énfasis de las palabras que, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuántos, cuándo, dónde, a dónde, cómo, al formar parte de oraciones que expresan ya sea pregunta o exclamación, admiración. Vamos a conocer a continuación los casos. No siempre se van a tildar estos casos, solamente en algunas circunstancias. Por eso es importante que tú sepas cuándo aplicar estos pronombres o adverbios con la tilde y cuándo no. Iniciamos con el primer caso y es el caso del qué. No se tilda el qué cuando es una conjunción. Recuerda que la conjunción es una categoría gramatical invariable que sirve de nexo, que sirve de enlace. Por lo tanto, tenemos aquí el ejemplo de que cuando el qué funciona como conjunción, o sea, como nexo. Ríe que ríe sin parar. Si nos damos cuenta, este que es una conjunción copulativa, tan igual o equivalente a una Y, porque tú podrías reemplazar este que con una Y y sería ríe y ríe sin parar. Por lo tanto, este que funciona como conjunción, o sea, como nexo. Entonces, aquí, en este caso, no se tilda, recuérdalo. Tampoco se tilda el que cuando equivale a un pronombre relativo. Por ejemplo, los que quieran, vayan.
En este caso, el pronombre relativo que siempre está antecedido de un artículo. O en este caso, el artículo es los, pero también podría ser otro artículo como el, o como la, o como las. ¿Se dan cuenta? En este caso, el artículo que antecede a este pronombre relativo es los. Los que equivalen a personas. Por lo tanto, recuerda que el pronombre era una categoría gramatical variable que reemplazaba o cumplía las funciones del sustantivo. En este caso, el que es un pronombre relativo y no se debe tildar. Pasamos ahora a los casos donde sí se tilda. Primer caso, cuando equivale a un pronombre interrogativo, sí vas a tildar el que. Por ejemplo, ¿qué deseas? Este qué es un pronombre que está interrogando, está preguntando. Por cierto, esta es una pregunta de carácter directo, porque inicia con el pronombre. Por lo tanto, es obligatorio usar los signos de interrogación. También se tilda el qué cuando es un pronombre exclamativo. Por ejemplo, ¡qué hermosa mujer! En este caso, a través del pronombre tú estás exclamando o estás admirándote de la belleza de esa mujer. Por lo tanto, ese qué debe llevar tilde. Y como es una exclamación o admiración atónita, debe estar iniciándose y concluyendo al final con signos de admiración o exclamación. Pasamos al segundo caso, el caso de quién en singular o el quiénes en el plural. No se tilda el quién o el quiénes cuando equivale a un pronombre relativo. Luisa, quien trabaja aquí, estudia. Entonces, este quién refiere a un antecedente. En este caso, el antecedente de quién es Luisa. Mejor dicho, este quién se refiere a Luisa. Por lo tanto, es un pronombre que está refiriendo a alguien anteriormente. Por lo tanto, es un pronombre relativo que no debe tildarse. Siguiente. Pasamos ahora al caso de que el qué o el quién o el quiénes sí se tilda. Se tilda cuando es un pronombre interrogativo. Por ejemplo, dime quiénes lo hicieron. En este caso, se está cuestionando, quiere saber quiénes fueron, por lo tanto, este quiénes se debe tildar. Queremos aclarar lo siguiente, esta pregunta ya no sería de forma directa, sino de forma indirecta. Por lo tanto, no necesita los signos de interrogación. Aquí, la pregunta no se está iniciando con el pronombre, sino se está iniciando con un verbo. Por lo tanto, no demanda la obligatoriedad para colocar los signos de exclamación. Perdón, de interrogación en este caso. Continuamos con el tercer caso. El tercer caso es el cómo. El cómo no se tilda cuando es una conjunción. Recuerda, ya lo habíamos mencionado, la conjunción es una palabra que sirve de nexo, de unión. En este caso, es tan alto como su padre. ¿Qué pasa ahí? Sucede que el cómo está sirviendo como un nexo, como una palabra enlace. Por lo tanto, no lo vas a tildar. Ya sabes que cuando equivale a una conjunción, no se tilda. Siguiente. Tampoco se tilda cuando es un adverbio relativo. Por ejemplo, resuelve tal como le enseñaron. En este caso, el cómo está funcionando como un adverbio de modo. Por lo tanto, en este caso, el cómo no se tilda tampoco porque equivale a un adverbio relativo. ¿En qué casos, profesor, sí se tilda el cómo? El cómo se tilda cuando equivale a un adverbio interrogativo. Por ejemplo, ¿cómo estás, María? En este caso, queremos saber, ¿no? ¿Cómo están? De la misma forma, en este caso sería un adverbio de modo, querer saber, entonces lleva tilde. También lleva tilde cuando es un adverbio exclamativo. Por ejemplo, cuando te admiras
¿Cómo ha crecido ese chico? El cómo es un adverbio exclamativo y como ya lo hemos dicho, cuando tú inicies con el pronombre o el adverbio una pregunta o una admiración, recuerda que es necesario colocarle los signos que demanden. En este caso, interrogación arriba, exclamación abajo. Cuarto caso, el caso del cuánto o del cuántos. ¿Cuándo vamos a no tildar el cuánto o el cuántos? No se tilda el cuánto o cuántos cuando es equivalente a un pronombre relativo. Es decir, por ejemplo, es muy respetado por cuantos lo conocen. En este caso, no está preguntándose, sino está afirmando quiénes son o cuántos son los que lo respetan. Es muy respetado por cuantos lo conocen. O sea, todos aquellos que llegan a conocerlo, entonces, digamos que lo llegan a respetar. En este caso, el cuantos funciona como un pronombre relativo. No es enfático. Siguiente, adverbio relativo. También cuando refiere a un adverbio relativo, no se va a tildar. Por ejemplo, habla cuanto quieras. Cuanto quieras, sigue hablando. Cuanto quieras, camina. Cuanto quieras, llora. En este caso, el cuanto está funcionando como un adverbio relativo. Cuando sí se tilda este caso, cuando es un pronombre interrogativo o un pronombre exclamativo. Tenemos aquí los ejemplos. ¿Cuántos fueron a tu casa? En este caso, yo busco saber cuántos, cuántas. En este caso, ¿cuántos fueron a tu casa? Y tú por ahí me respondes 20. El hecho de decirme 20, al 20 ya lo transforma, lo convierte en un pronombre numeral. En este caso es un pronombre numeral cardinal, porque es una cantidad que se ha mencionado. También se tilda el cuánto o el cuántos cuando equivale a un pronombre exclamativo. Por ejemplo, ¿cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? ¿Te recuerdas de ese eslogan de un comercial? Pues aquí, en este caso, ¿cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? Se está sorprendiendo, se está admirando, por lo tanto, es una tildación enfática la que requiere. Siguiente caso, el caso número 5, sería el cual o el cuales. ¿Cuándo no se tilda el cual? Cuando es un pronombre relativo. Sea cual sea, trátalo bien. En este caso, sea cual, o sea, una persona, sea cual sea quien, recuerda, es un pronombre relativo también el quien, trátalo bien. Entonces, este cual no es enfático, ¿no? Porque no está queriendo saber en realidad cuál o ese quién, sino afirmando nada más que sea cual sea, trátalo bien. Ya, muchachos, en ese caso es un pronombre relativo, no necesita de tilde. Siguiente, sí necesita de tilde cuando es un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos? Y tú respondes estos, aquellos. Entonces, ahí estaría funcionando como un pronombre interrogativo. Ahí sí es necesario colocarle la tilde. Pasamos al penúltimo caso, que es el caso del dónde. No lleva tilde dónde cuando es un adverbio relativo. La casa donde se alojaba se incendió. En este caso, la casa donde, no estoy preguntando dónde está esa casa, sino estoy afirmando ya que la casa donde se alojaba tal persona se incendió, se quemó. En este caso, el donde funciona como un adverbio relativo, que ya denota un antecedente ya conocido. Siguiente, lleva tilde cuando es un adverbio interrogativo. Por ejemplo, tú preguntas, dinos, ¿dónde estás? ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde ocurrieron los hechos? En este caso yo pregunto, ¿no? Estoy preguntando por un lugar, por lo tanto funciona como un adverbio interrogativo. Ahí sí se tilda, porque es énfasis, enfático. Y por último, el caso del a dónde. El a dónde no se tilda cuando es un adverbio relativo. Es muy similar al caso del dónde. ¿Por qué?
Porque el dónde y el adonde siempre tiene delante un antecedente. Ese antecedente es un sustantivo, ¿ya? Lo vas a reconocer así. Cuando delante del dónde o del adonde haya un sustantivo, entonces no se debe tildar. Pero sí se tilda cuando es un adverbio interrogativo. Por ejemplo, ¿a dónde quieres ir? ¿Ya? Aquí estoy preguntando entonces por un lugar, que es un adverbio, y estoy diciéndolo con énfasis, por lo tanto debe tener tilde. Bien, jóvenes, hemos repasado en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos donde vamos a poder aplicar la tildación enfática. Llega el turno entonces ahora de completar los ejercicios que te proponemos. Solamente son 5. Vamos a utilizar el plumón de color negro para poder tildar cuando sea necesario. Primer caso dice, dime cuántas veces quieres que te diga que solo te amo a ti. Entonces, a ver, es necesario pronunciar, jóvenes. Recuerden, tienen que pronunciar. Y si es posible, exageren en la pronunciación. Entonces aquí dice, dime cuántas veces. Ah, ya. Ese cuántas, a ver, cuántas está aquí. Profe, pero acá dice cuántos. No importa, cámbiale el género. En este caso pregunta por femenino, ¿no? En este caso, ¿cuántas veces? No vas a decir, dime cuántos veces, ¿no? En este caso, porque veces es una palabra, en este caso un sustantivo que demanda un artículo en femenino. Entonces tenemos que aplicar la pregunta también en femenino. Dime cuántas veces, allá cuántas es enfática, porque está preguntando. Dime cuántas veces quieres que te diga. Que te diga. Acá no está preguntando qué te diga, no, sino que te diga. Esto de acá es un pronombre relativo. Que solo te amo a ti. Este también es un pronombre relativo, por lo tanto no necesita de tilde. Recuerda los casos cuando el que no se tilda. En este caso, el primero, entonces, solamente era necesario colocar la tilde en cuántas. Y se acabó. Pasamos al segundo ejercicio. Me pregunto quiénes irían y a dónde. En este caso, ya sabes, ¿dónde vas a colocar la tilde? Por supuesto, en quiénes y también en el a dónde. Porque se está preguntando. Me preguntó quiénes irían y a dónde. ¿Te das cuenta? En este caso, ¿quiénes? Está preguntando por personas y a dónde está preguntando por el lugar. Tercer caso, trátala como si fuera tu madre. En este caso no dice cómo, ¿no? Está diciendo trátala como. En este caso el cómo está funcionando como ¿qué? Como una conjunción, ¿ya? Como si fuera tu madre. Siguiente, tenemos aquí entonces, grita cuanto me extrañes. Grita cuánto me extrañas. Y lo está diciendo de forma de admiración, ¿no? Con énfasis. Entonces, grita cuánto me extrañas. Allá, cantidad. Entonces, vamos a tildar. Aquí el cuánto. Está aquí el cuánto, ¿no? Cuánto es en este caso, pronombre interrogativo, ¿ya? O pronombre exclamativo cuando se tenía que tildar. Como están los signos de exclamación, entonces es un pronombre exclamativo. Y por último tenemos el caso de su perfil presenta destelloso cual mágico sueño de Estambul. En este caso sabemos que es un verso, el verso de un poema muy conocido, La niña de la lámpara azul. Y no es necesario colocarle la tilde al cual, porque no está formulando un pronombre de pregunta, sino está funcionando ese cual como un pronombre relativo, ¿ya? Relativo. En este caso, no se tilda. Entonces, los ejercicios resueltos quedarían de esta forma. Recuerda que estamos dejándote una tarea, tienes que resolver aplicando lo conocido en la clase, esta normativa, en ejercicios como estos. Muy bien. Espero que la clase te haya servido y que refuerces siempre viendo tal vez el video o leyendo y recordando estas reglas. Hasta luego, nos estamos viendo en otra oportunidad.